Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 6. Capítulo 30. 10 minutos antes del festín de Halloween, Kim se encontraba en el primer piso, escondida en el aula de historia de la magia, esperando a que comenzara el festín, a su vez. El inicio del primero de muchos percances de Halloween en la vida de Harry Potter. Sobre la mesa, frente a él, estaba Recon, el mapa de seguimiento. Estaba mirando el mapa y rastreando a las personas de interés en Recon. Vio a Hermione Granger en el baño de chicas del primer piso. O probablemente llora por Ron Weasley, pensó Kim mientras tocaba el mapa distraídamente. Seguía sin haber rastro de Trolls, y Quirrell no estaba en Hogwarts, porque cuando Kim pronunció su nombre, el mapa no reaccionó. Justo un minuto antes del banquete, el mapa reaccionó cuando Kim buscó a Quirrell, y el mapa cambió para mostrar el primer piso, cerca de la estatua de Gregory el Engreído. Un punto violeta oscuro que mostraba a Quirrell y un punto rojo con la palabra Troll escrita en él. Está aquí. Kim se levantó de su silla y miró el mapa. La estatua de Gregory el Engreído es un pasadizo secreto. No, escondía un Troll en ese pasadizo. ¿Es por eso que el Troll no aparecía en el mapa? Las entradas al pasadizo secreto y la parte de los pasadizos dentro de los terrenos de Hogwarts eran visibles en el mapa, pero la parte exterior de los pasadizos secretos no formaba parte de Hogwarts. Así que no aparecía en el mapa. Kim observó el mapa mientras el Troll y Quirrell se separaban. El Troll caminó lentamente por la planta baja y Quirrell se dirigió hacia las escaleras. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a Kim, ya que Quirrell no bajó las escaleras, sino que subió al segundo piso. Kim frunció el ceño cuando el mapa se desplazó hacia las escaleras y luego al segundo piso. ¿A dónde va? Kim comenzó a tamborilear con los pies mientras sentía que los acontecimientos cambiaban según su conocimiento previo. No te apresures. Puede que Quirrell tenga algo que hacer y que regrese al banquete después. Los libros no especifican cuando entró Quirrell al gran salón para revelar al Troll. La intuición de Kim resultó ser correcta cuando Quirrell se detuvo junto a las escaleras que conducían al aula del profesor de defensa contra las artes oscuras. Desapareció por el pasadizo secreto y, un minuto después, Quirrell reapareció con otro Troll. ¿Otro Troll? ¿Qué está pasando? Kim golpeó la mesa con el puño mientras decidía mirar al primer Troll y se llevó otra sorpresa cuando encontró a Harry Potter en el baño de chicas con Hermione Granger. ¿Qué hace ella ahí? Vamos, chicos, ¿por qué me hacen esto?, gimió Kim, sin saber qué hacer. ¿A qué Troll debería recurrir? Kim necesitaba decidirse rápidamente, y tras pensarlo un rato, decidió ir al nuevo Troll del segundo piso. El segundo Troll estaba cerca de las escaleras, y si lograba llegar hasta allí, tal vez encontraría a los alumnos de Gryffindor y Ravenclaw cuando fueran a la sala común. Decidió dejar a Hermione y era en manos del destino. Se convenció de que no sufrirían daño alguno y saldrían ilesas. El destino es una perra, pero tiene sus momentos. Esperemos que no lo arruine todo, pensó Kim mientras levitaba a Recon a su lado, y tan pronto como Quirrell llegó a la planta baja, subió corriendo las escaleras hasta el segundo piso. ¿Derrotamos a un Troll? Kim miró a Recon y, antes de continuar, se volvió invisible. No quería que ningún fantasma, elfo doméstico ni retrato lo viera luchando contra un Troll. Sonrió y citó una frase de los libros: no necesito una capa para volverme invisible. Kim siguió el camino hacia el Troll, observando el Recon, y se detuvo justo antes de llegar a él. Desactivó el Recon y lo guardó entre su ropa. Siguió caminando hacia adelante y, tras girar a la derecha en una esquina, vio al segundo Troll de Quirrell. El Troll medía 3,6 metros de altura, su piel era de un gris granito opaco, su cuerpo grande e irregular como una piedra, con su pequeña cabeza calva encaramada como un coco. Tenía piernas cortas, gruesas como troncos de árbol, y pies planos y callosos. El olor que emanaba de él era increíble. Sostenía un enorme garrote de madera que se arrastraba por el suelo debido a sus largos brazos. Era una visión aterradora, sacada directamente de una película de terror, pero Kim llevaba el tiempo suficiente en el mundo mágico como para haber visto muchas bestias mágicas, y la visión del Troll no le perturbó. Pero el olor sí. Era tan fuerte que Kim quiso marcharse inmediatamente, pero tenía trabajo que hacer. Acabemos con esto rápido, maldito bastardo. Kim preparó su magia para la batalla y, como primera acción, lanzó de inmediato una versión de artes oscuras altamente cargada del hechizo explosión hacia la ingle del Troll, apuntando a una parte sensible del cuerpo humano. El resultado fue el que Kim esperaba, pues el Troll movió las manos hacia la zona de la explosión mientras rugía de dolor y temblaba. Durante sus estudios, Kim descubrió algunos datos interesantes sobre ciertos poderes no oscuros que podían usarse para dañar a una persona. Resultó que hechizos como el hechizo de explosión, que hacía explotar objetos, el hechizo de corte, que podía usarse para cortar objetos, y el hechizo de reducción, que convertía los objetos en polvo, estaban diseñados intrínsecamente para objetivos inanimados. Podían usarse en humanos y sin duda causarían daño físico, pero no eran eficientes en términos mágicos. La cantidad de magia necesaria para causar un daño sustancial al cuerpo humano no le convencía a Kim, y los creadores no habían diseñado la creación de estos hechizos para seres vivos. Así que recurrió a hechizos de artes oscuras para infligir daño físico. Los hechizos de artes oscuras fueron diseñados específicamente para dañar a los vivos, e infligían un daño mucho mayor con menos magia y mayor eficacia. ¡Arr!, rugió el Troll de dolor. Puede que Kim se haya excedido con la fuerza del hechizo explosión negra. Oh. Bueno, al menos sé que el Troll es macho, pensó Kim, pero no se detuvo, tenía que continuar, porque los Trolls eran criaturas peligrosas. Tengo que quitarle ese garrote de la mano, planeó Kim, y para desarmar al Troll de su enorme garrote, inmediatamente lanzó una maldición reductora de oscuridad sobre la mano del Troll que sostenía el garrote. Lo que provocó que el Troll lo soltara. Kim comprendió por qué los Trolls eran considerados seres mágicos sumamente peligrosos. La maldición reductora de oscuridad, cargada de energía, que acababa de lanzar, habría convertido la mano de una persona en una masa sanguinolenta, pero al Troll solo le causó una herida superficial.
Necesito practicar hechizos oscuros para aumentar mi dominio, razonó Kim, sin tener en cuenta que estaba basando sus criterios en un troll formidable. Los ojos de Kim brillaron mientras lanzaba un hechizo de destierro hacia el garrote caído para alejarlo del troll. El garrote salió volando lejos del troll, y con el garrote fuera de su vista, Kim levantó la mano y apuntó hacia él, respirando hondo. Kim inició una secuencia continua de hechizos de explosión negra y reductor negro sobre el cuerpo del troll. Ar. Oh. Rob. El grito del troll resonó por el pasillo mientras el hechizo le infligía daño. En el pasillo vacío, iluminado únicamente por antorchas, Kim lanzaba cada 2 segundos un hechizo oscuro que iluminaba los alrededores y se dirigía hacia el troll, apuntando a sus puntos débiles, la cara, el cuello, las rodillas y, sobre todo, la ingle. Kim desgarró sin piedad el cuerpo del troll hasta que sangró, sin detenerse hasta que cayó al suelo con un fuerte golpe, provocando leves temblores. Por los gemidos y los gritos agonizantes del troll, Kim pudo oír que el troll estaba vivo, pero como era el que había causado el daño, Kim estaba seguro de que no se levantaría pronto. Y Ron Weasley derribó al troll con un fuerte golpe en la cabeza, especuló Kim, comparando su método para acabar con el troll con la lucha canónica contra los trolls. Kim sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Había pasado bastante tiempo allí, necesitaba reunirse con los demás estudiantes para no levantar sospechas. Kim se alejó del troll y echó a correr. Mientras corría, activó la habilidad de reconocimiento y buscó a los estudiantes de Ravenclaw. Los encontró subiendo las escaleras y decidió mezclarse entre la multitud. Kim esperó a que estuvieran un poco por delante de él y entonces desactivó su invisibilidad. Para asegurarse de no ser visto, se deslizó entre la multitud y se abrió paso a empujones entre la horda de estudiantes para llegar hasta Edia y Marcus. Hola, chicos, saludó a sus compañeros de piso con naturalidad, como si nada hubiera pasado y Kim no acabara de regresar de una pelea con un troll. Eddie agarró a Kim por la túnica y le susurró con dureza, ¿dónde demonios estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Te estaba preocupado por ti. Si no hubieran estado en las escaleras, Eddie habría abrazado a Kim. Kim puso cara de nerviosismo e inventó una historia. Bueno, estaba en la biblioteca y llegué un poco tarde. Iba camino al gran comedor, pero me entraron ganas de ir al baño. Cuando terminé y por fin me dirigía al gran comedor para el banquete, un retrato me advirtió de que había un troll suelto en el castillo y que los estudiantes estaban regresando a sus salas comunes. Y entonces os encontré a todos aquí. Eddie y Marcus respiraron aliviados porque Kim ni conoció ni vio al troll. Pero Kim estaba algo preocupado por otras cosas. Para asegurarse de que los profesores no sospecharan de él cuando se encontraran con el segundo troll, se apresuró a reunirse con los alumnos. Así que no tuvo tiempo de comprobar qué le había ocurrido al primer troll, ya que no estaba seguro de si Ivy y Hermione habían escapado ilesas. En ese momento, quería ir a la sala común y ver cómo estaba Recon. Tras pasar lista una larga y minuciosa vez en la sala común, Kim subió corriendo al dormitorio de los chicos, se metió en su cama y cerró la cortina con la excusa de tener privacidad y cambiarse de ropa. Cogió a Recon en brazos y le susurró bruscamente, Hermione Granger. La formación del Recon cambió a un pasillo cerca de la torre de Gryffindor. Kim vio a Hermione, era, Harry, Ron y Lily Potter caminando hacia la sala común de Gryffindor. Están a salvo, suspiró Kim mientras se apoyaba en el cabecero de la cama. Kim siguió observando cómo el grupo llegaba a la entrada de la sala común, y le hizo sonreír cuando Recon le mostró la contraseña de la sala común de Gryffindor, hocico de cerdo. Apagó el Recon. Kim tenía hambre y la comida estaba lista en la sala común. Si se hubiera quedado a vigilar a los trolls, habría encontrado a los profesores acercándose al troll al que había derrotado. Cambio de escena. Todos los profesores, excepto Dumbledore, Snape y Binns, estaban paseando por el segundo piso. Un fantasma les había hablado de un segundo troll en ese piso. El fantasma parecía perturbado por algo. ¿Qué le pasaba?, preguntó como una sprout a sus colegas, recordando cómo el fantasma había huido justo después de contarle sobre el segundo troll. Flitwick miró al profesor de herbología y se encogió de hombros. No lo sé, pero el fantasma parecía terriblemente frenético. Al llegar a una esquina, todos los profesores percibieron un olor rancio y desagradable. McGonagall se detuvo y advirtió, varitas listas, el troll está a la vuelta de la esquina. Los profesores no necesitaron una segunda advertencia, ya que todos sacaron sus varitas. Aunque sí oyeron a Quirrell emitir un sonido, mientras el profesor de defensa contra las artes oscuras forcejeaba para sacar su varita. No pierdan la concentración, advirtió McGonagall mientras doblaban la esquina y se topaban con una escena impactante. Vieron un troll, pero no en las condiciones que esperaban. ¿Por qué está tirado en el suelo?, balbuceó Quirrell mientras miraba al segundo troll que había liberado en Hogwarts. El día no estaba saliendo como Quirrell y Voldemort habían planeado. El primer troll había sido derrotado por los malditos Potter, y ahora este segundo troll yacía en medio de un pasillo. ¿Estará durmiendo?, preguntó Aurora Sinistra, la profesora de astronomía. Silvanus Keteleborn, el profesor de cuidado de criaturas mágicas, refunfuñó en respuesta, no, idiota, mira bien, el troll está sangrando. Con sus piernas protésicas, se acercó al troll. ¡Quema la tetera! McGonagall intentó detener a Silvanus, pero el viejo profesor siguió caminando hacia el troll. ¡Oh, Morgana! Oyeron exclamar a Silvanus. Venid aquí, ahora mismo. Les gritó Silvanus. Cuando llegaron al cuerpo del troll, se encontraron con una visión espantosa que los dejó sin aliento. Merlín. ¿Qué es eso? ¿Quién? ¡Qué horrible! Vieron las terribles heridas y traumas en el cuerpo del troll. Horribles heridas que sangraban profusamente, con sangre corriendo por todas partes. Estas heridas, murmuró Lily mientras contemplaba la horrible escena que tenía ante sí. Silvanus miró a Flitwick y gruñó, Flitwick, revísalos. El medio trasgo comprendió de inmediato el significado de las palabras de Silvanus y lanzó un hechizo sobre todo el cuerpo del troll, y la luz del hechizo se volvió completamente gris en el instante en que tocó al troll. Hechizos oscuros, anunció Flitwick, mirando a Silvanus. ¿Qué? McGonagall se sorprendió al oír esto.
Ella misma lanzó sus hechizos sobre el troll, y este también se volvió gris al contacto. ¿Quién pudo haber hecho esto?, preguntó en voz alta Séptima Vector, la profesora de aritmancia. Todos los profesores se preguntaban lo mismo. Alguien había luchado contra un troll en Hogwarts usando hechizos oscuros, y nadie sabía quién era. Algunos incluso notaron que las heridas se limitaban a la mandíbula, el cuello, las rótulas y la ingle. Además, vieron el garrote bastante lejos de donde había caído el troll. Quien luchó contra el troll sabía lo que hacía. ¿Cómo sabían que había un segundo troll?, preguntó Lily. Luego se volvió hacia Quirrell y le preguntó, «Profesor Quirrell, ¿es este el troll del tercer piso?». Quirrell negó con la cabeza, inquieto, y tartamudeó, «No, la ropa es diferente. Esta es diferente». McGonagall miró a todos sus compañeros y dijo, «Saquemos al troll de aquí. Este lugar necesita ser limpiado antes de que lo vea algún estudiante, y necesito hablar con Albus sobre esto». Cambio de escena. Al día siguiente, Quinn escuchó atentamente en busca de noticias sobre los trolls, pero no hubo ninguna. Nadie mencionó la existencia de un segundo troll suelto. Los empleados ocultaron la noticia entre ellos, especuló Quinn. También señaló que, mientras todos hablaban del primer troll, nadie hablaba de los Potter, lo que significa que nadie sabía lo que había pasado ayer. Por desgracia, esto también significaba que Quinn no tenía ni idea de lo que había pasado el día anterior. Pero tenía una manera de averiguarlo, y estaba a punto de descubrirlo. Era la hora del almuerzo y Quinn estaba usando reconocimiento para rastrear la ubicación de Ron Weasley. Esperaba que Ron estuviera solo para obtener información del pelirrojo, y la oportunidad surgió cuando Ron se separó de sus amigos y fue al baño. Quinn desactivó Recon y siguió a Ron al baño. Justo antes de entrar, Quinn se puso guantes y se volvió invisible. Entró al baño y esperó a que Ron terminara de usarlo. Mientras Ron se lavaba las manos, Quinn se colocó detrás de él y tomó un pequeño frasco de poción. La poción contenida en la botella era un sedante que calmaba al consumidor y lo dejaba en un estado de confusión, susceptible a la sugestión. Quinn iba a usar legilimencia en Ron, pero su nivel de legilimencia no era lo suficientemente alto como para encontrar los recuerdos rápidamente. Si Quinn quería atacar recuerdos específicos, le llevaría tiempo encontrarlos y acceder a ellos, y en este caso, no tenía tiempo. Así que Quinn planeó usar esta poción para inducir un estado de semiconciencia en Ron y trabajar con eso. Abrió el frasco y usó magia para manipular el líquido, transformándolo en niebla. Luego, dirigió la niebla hacia Ron a través de su nariz, y el efecto fue casi inmediato. Ron sintió los efectos de la poción y notó que el mundo se nublaba. Una extraña sensación de vacío y niebla lo invadió. ¿Qué ocurre?, preguntó Ron con voz arrastrada, y al instante sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quinn, que estaba detrás de Ron, le ayudó suavemente a cerrar los ojos. Levantó la otra mano, le puso el índice en la sien y le preguntó, «¿Cómo te sientes, Ron?». Hubo una pausa antes de que Ron dijera, alargando las palabras, «Extraño». «Tranquilo, hombre, todo va a estar bien. Sigue mi ejemplo y te sentirás normal». «¿Quieres sentirte normal?». Quinn guió a Ron y lo hizo sentir cómodo. «Sí, punto». «Genial, ahora solo tienes que pensar en ayer, cuando conociste al troll. ¿Puedes hacer eso por mí, amigo?». Quinn no podía acceder rápidamente a los recuerdos de alguien, pero si alguien estaba pensando en ellos, sería muy fácil, ya que el recuerdo estaría aflorando en su subconsciente. Quinn utilizaba sus palabras y la poción para traer a la superficie los recuerdos del día anterior. ¿Verdad?, mientras Ron decía que Quinn usó legilimencia y se adentró en la mente de Ron, y como esperaba, encontró el recuerdo. En su memoria, Harry notó que su hermana no estaba en el gran comedor. Entonces Ron y Harry recordaron que Parvati Patil les había contado que Hermione había llorado en el baño y cómo los había atacado justo después de la clase de encantamientos cuando Ron le dijo cosas groseras a Hermione. En su memoria, Harry dijo, «Estoy seguro de que fue a ver a Hermione, puede que no sepan nada del troll. Tenemos que encontrarlos». Ron respondió, «Oh, está bien», replicó. «Pero es mejor que Percy no nos vea». De camino, vieron a Snape, pero Harry estaba demasiado absorto en como para prestarle atención, así que arrastró a Ron consigo, y cuando llegaron al baño, vieron al troll. El troll tenía su garrote en alto, pero estaba ladeado. En su recuerdo, Quinn notó que el troll intentaba golpear a y Hermione con su garrote, pero las chicas tenían sus varitas desenvainadas, apuntando al garrote del troll. Quinn tuvo una revelación. Están usando el hechizo de levitación para mantener el garrote del troll alejado de ellas. El troll, la personificación de la estupidez, no soltaba el garrote y se aferraba a él. Intentaba usarlo para golpear a las chicas. Miró a Harry y gritó, «Usa el encantamiento de levitación en el garrote. El troll es demasiado fuerte, no podemos quitárselo de la mano». Harry estaba confundido, pero lo siguió de todos modos. Sacó su varita y Ron lo imitó. Harry logró lanzar el hechizo con un éxito moderado, pero Ron tenía dificultades para usarlo. El recuerdo cambió a Hermione intentando enseñarle a Ron cómo usar el hechizo de levitación. El recuerdo regresó al baño, y Ron gritó apropiadamente, «Wingardium Leviosa». El garrote, ahora sometido a 4 hechizos de levitación, se le resbaló de las manos al troll cuando intentó alcanzarlo y, como era de esperar, le cayó en la cabeza con un crujido ensordecedor. El troll se tambaleó y luego cayó de bruces al suelo con un golpe seco que sacudió toda la habitación. Quinn ya había visto suficiente, así que se detuvo y se deshizo de ese recuerdo. «Buen trabajo, amigo. Lo hiciste bien. Ahora todo irá bien, y cuando las cosas vuelvan a la normalidad, hablaremos de Quidditch», dijo Quinn con calma. «Quidditch», dijo Ron lenta y emocionadamente. Quinn retiró su dedo índice de la sien de Ron, sacó otro frasco de su bolsillo y vaporizó su contenido para que Ron lo inhalara. Era el contraataque de la poción anterior. En cuanto Quinn terminó de hablar, apartó la mano de los ojos de Ron y se marchó sin apartar la mirada. A Ron le llevó unos segundos recuperar la compostura, y cuando volvió a la normalidad, sintió un agradable impulso de hablar sobre Quidditch. Capítulo 31.
Quien estaba sentado en su taller con una hoja de papel sobre la mesa frente a él. La hoja contenía el acertijo que Friar le había dado, el cual guardaba la llave de la primera caja fuerte desconocida. Además de las vistas, hay 5 bóvedas desconocidas para muchos. Su origen es desconocido, perdido en el tiempo. Sabiendo que la muerte puede llegar. Te daré una pista sobre el primero. Una bóveda tan fría que incluso la muerte puede morir. Lo encontrarás en el 5º piso. Kim tamborileaba con el dedo sobre la mesa mientras leía la adivinanza, y era bastante fácil de entender. Hay 5 bóvedas malditas en Hogwarts, y como dijo Fry, poca gente sabe de ellas. Nadie sabe cómo se crearon ni quién las creó. Y como nunca se han abierto, nadie conoce su contenido, descifró Kim el significado del primer párrafo del acertijo. El segundo párrafo contenía información que el fraile no le había dado. Ahora bien, ¿cómo sabe el fraile que hay peligro en las bóvedas? Nunca ha estado allí, lo que podría significar que la entrada a la primera bóveda es peligrosa y que ha habido personas que han muerto intentando entrar. Esta parte del rompecabezas le preocupaba un poco. Kim no era una persona intrépida, le preocupaba su salud y seguridad, y quería estar completamente a salvo antes de continuar. Pero, en esa situación, no sabía cómo garantizar su seguridad. No había ningún precedente que Kim pudiera consultar, esta vez iría a ciegas. Hasta entonces, Kim se había centrado en prepararse para el incidente del troll, pero había intentado recabar información sobre estas bóvedas de todas las fuentes posibles, sin éxito. Ni la sala de los menesteres ni la biblioteca tenían información sobre ellas. Los fantasmas no pudieron decirle nada al respecto. Incluso fue a la cocina a hablar con los elfos, pero tampoco ellos supieron darle ninguna información. Que esto supondrá un nuevo reto para mí, murmuró Kim con un suspiro. El último párrafo del acertijo era la verdadera pista. Esas líneas representaban información sobre la primera caja fuerte. Una bóveda tan fría que hasta la muerte puede morir, recitó Kim mientras intentaba comprender el significado de la frase. ¿Y qué bóveda tan fría?, murmuró Kim, tamborileando con el dedo sobre la mesa. ¿Qué significa eso? ¿Está helada la habitación? Es una habitación con un entorno alternativo, una tundra o un entorno de permafrost. Kim había leído sobre entornos cultivados artificialmente en espacios cerrados. El mejor ejemplo que podía dar era el baúl de Newt Scamander, contenía diversos hábitats para diferentes bestias mágicas. La segunda parte de la frase también era intrigante, que incluso la muerte puede morir. Kim arrugó la nariz antes de chasquear la lengua, odio las metáforas. ¿La muerte puede morir? ¿Qué significa eso? Kim pensó, sin pensarlo mucho, que la habitación estaba tan fría como el Polo Norte. Quizás lo que haya dentro esté cubierto por una capa de hielo, pensó Kim, anotando algunas cosas antes de pasar a la última línea. Lo encontrarás en el 5º piso, dijo Kim sonriendo al leer la frase. Ahora sí, mucho mejor. El 5º piso significa el 5º piso, pero si contamos el sótano, entonces podría ser el 4º piso. 2 pisos enteros de área de búsqueda. El recón no mostraba señales de cajas fuertes, al igual que no mostraba la sala de los menesteres. Kim intentó encantar la ubicación de la sala de los menesteres en el mapa, pero no lo logró, ya que todos los que estaban dentro eran invisibles. Cuando Kim abrió el mapa dentro de la sala de los menesteres, esta no aparecía en el recón. Era imposible cartografiar las bóvedas. O, al menos, Kim no podía cartografiarlas con sus capacidades actuales. He estado en el 4º y 5º piso muchas veces, pero no he sentido ningún frío inusual en ninguno de los dos, reflexionó Kim. Kim había trazado un mapa completo de Hogwarts para Recon y memorizado cada rincón del castillo para su reconstrucción mental. Se había dado 2 años para recrear mentalmente un modelo funcional de Hogwarts, y su progreso actual abarcaba desde la planta baja hasta el 6º piso. Solo las mazmorras y el 7º piso quedaban en su réplica mental. A pesar de esto, Kim desconocía por completo la existencia de una bóveda en el 4º o 5º piso. Esto requiere otra ronda de reconocimiento nocturno, después del toque de queda. Kim comenzó un nuevo proyecto en su taller y lo llamó Proyecto Cajas Fuertes. En el marco del proyecto Cajas Fuertes, abrió un capítulo. Capítulo Bóveda 1. A partir de ese día, Kim registró ambos pisos por la noche, después del toque de queda. Cambio de escena. Por la noche, Kim buscaba la bóveda número 1. Pero durante el día, seguía siendo un estudiante de Hogwarts, asistía a clases, aprendía magia, la practicaba en la sala de los menesteres, trabajaba en la enfermería y estaba al tanto de lo que sucedía en Hogwarts. Con la llegada de noviembre, el clima se volvió más frío. Las montañas que rodeaban la escuela se tornaron grises y el lago se convirtió en una superficie helada. Cada mañana, el suelo estaba cubierto de hielo y los estudiantes debían caminar con cuidado para no resbalar. Kim creó un ejercicio utilizando la superficie congelada. Por la mañana, durante su carrera, Kim transformaba todo el hielo que encontraba en objetos de hielo, como flores, cuervos, serpientes, leones, tejones y cualquier otra cosa que se le ocurriera. Era un ejercicio diseñado para entrenar su concentración y control sobre su magia. Pero basta de hablar de eso, volvamos al siguiente evento clave de este año, el primer partido de Quidditch en Harry Potter. En el canon, Quirrell y Snape estaban enfrascados en una batalla de insultos y contrainsultos contra la escoba de Harry, y Hermione, sin querer, derribó a Quirrell Mort mientras intentaba alcanzar a Snape. Hablando de Harry y Hermione, el trío dorado no se formó en este mundo. Quien los observó y notó que Hermione y Era se habían vuelto muy cercanas, mientras que Harry y Ron ya eran amigos de antes. En este mundo, Harry Potter era seguro de sí mismo y extrovertido. También le gustaba hacer travesuras, por lo que siempre estaba en conflicto con Hermione, a quien le encantaban las reglas, lo que hacía que su relación fuera bastante inestable. Pero tras el incidente con el Troll, se volvieron más comprensivos y mucho más tolerantes entre sí. Ron también moderó sus insultos hacia Hermione y solo la molestaba si ella criticaba su inteligencia y sus modales. En lugar de que Harry y Ron se convirtieran en los mejores amigos de Hermione, Era se convirtió en su mejor amiga.
Las dos chicas hacían todo juntas, y eso les recordaba a Kim, interpretada por Tracey Davis y Daphne Greengrass. Aún así, Kim se sintió aliviada por el resultado. Al menos Hermione seguiría al tanto de lo que sucedía con Harry, ya que el niño que sobrevivió era muy cercano a su hermana gemela, y Hermione era muy cercana a Harry Potter. Kim estaba segura de que los desafíos que les aguardaban ayudarían a los cuatro a forjar un vínculo similar al del trío protagonista en los libros. Volviendo al presente, Kim se encontraba cerca de la sección restringida del pasillo del tercer piso, la que conducía a la Cámara de la Piedra Filosofal, custodiada por las creaciones de los profesores de Hogwarts. Iba a entrar en la cámara especial para intentar ver la Piedra Filosofal. Era un día despejado y no era el horario habitual de Kim. Le gustaba fingir ser un estudiante normal durante el día y realizar sus actividades extracurriculares después de clase, por la noche. Pero la oportunidad era perfecta, pues hoy se disputaba el primer partido de Quidditch de la temporada, y el niño que sobrevivió, el buscador más joven en la historia de Hogwarts, estaba jugando. La gran mayoría de la comunidad escolar se encontraba en el estadio para ver el partido. En este juego, Quirrell Morty intentó maldecir la escoba de Harry para lastimarlo, y Snape contraatacó para salvarlo. En la historia original, Hermione pensó que Snape intentaba lastimar a Harry e intentó detenerlo, pero sin saberlo chocó con Quirrell, quien era el verdadero Pepe. Aquí no le gustó el incidente y decidió dejar la protección de Harry en manos de Snape. Se esforzará más. Seguro que no quiere que el amor de su vida vea a su hija gravemente herida delante de ella, pensó Kim mientras se preparaba para la infiltración. Kim iba a usar el juego para infiltrarse en las defensas que protegían la piedra. En realidad, Kim quería observar la piedra por curiosidad intelectual. Con toda la escuela allí, Kim tenía tiempo de sobra para entrar y salir. Kim se detuvo frente a la puerta y, antes de abrirla, comprobó si había algún tipo de protección. Lanzó hechizos de detección por toda la puerta cerrada, pero no encontró ninguna. Que esto es una imprudencia temeraria. Dumbledore no puso ni un solo guardia en la puerta. ¿En qué estaba pensando? O tal vez si hay guardias, y simplemente no los detecto, se preguntó Kim. Dudó si se trataba de guardias de alto rango que no podía detectar, pero decidió arriesgarse. Da igual, entremos. Kim lanzó en silencio un hechizo para abrir la puerta, a lo Mora, y, con un clic, la puerta se abrió. Antes de entrar, Kim se volvió invisible y respiró hondo. Inmediatamente, lo recibieron unos gruñidos graves y retumbantes. Kim presenció el primer desafío /diagonal defensa, creado por Rubeus Hagrid. El obstáculo a superar era Fluffy, un perro macho gigantesco y monstruoso de 3 cabezas, una especie de animal mágico conocido como Cerbero, que había sido cuidado por Rubeus Hagrid. Hagrid lo crió y se lo prestó a Albus Dumbledore para ayudar a custodiar la piedra filosofal. La mayor debilidad de Fluffy era su incapacidad para resistir la tentación de quedarse dormido con el sonido de la música. Kim vio a Cerbero alzarse y olfatear a la persona que no podía ver. Kim se quedó completamente inmóvil antes de conjurar lentamente un violín. Era una réplica exacta del suyo. Kim no había querido llevar su preciado violín por miedo a dañarlo. Kim frunció el ceño al ver el violín que había aparecido. Se sentía diferente en sus manos, parecía un instrumento de mala calidad. Kim suspiró antes de empezar a tocar una melodía. La música del Arc Ascending de Vaughan Williams comenzó a sonar en la habitación mientras Cerbero dejaba de mirar a su alrededor y contemplaba el violín flotante con sus 3 cabezas y 6 ojos. Poco a poco, los ojos de Cerbero se cerraron, sus frecuentes gruñidos cesaron, se tambaleó sobre sus patas y cayó de rodillas, para luego desplomarse en el suelo, profundamente dormido. Kim se movía por la habitación mientras tocaba el violín, tras pasar junto a una de las patas de Cerbero, encontró la trampilla. Al mirar la puerta, la manija se abrió, seguida de la trampilla misma. Kim dejó de tocar el violín, lo hizo desaparecer y saltó inmediatamente a la oscuridad tras la trampilla. Cerbero despertó lentamente, sacudiéndose el sueño, y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sus 3 cabezas y 6 ojos no se percataron de que la trampilla se cerraba rápidamente. Kim aterrizó en tierra blanda. El aire fresco y húmedo lo envolvió mientras sentía las plantas a su alrededor. Y trampa del diablo, pensó Kim. El segundo desafío /diagonal defensa, preparado por la profesora de herbología, Pomona Sprout. La lazo del diablo era una planta mágica con forma de masa de zarcillos y enredaderas suaves y elásticas que poseía sentido del tacto, con el instinto de estrangular o constreñir cualquier cosa en su entorno o que la tocara. La lazo del diablo no era carnívora y no consumía a sus víctimas. La planta usaba sus enredaderas y zarcillos para atrapar a cualquiera que la tocara, inmovilizando sus brazos y piernas y, finalmente, asfixiándolos. Cuanto más se resistía una persona a la lazo del diablo, más rápido y con mayor firmeza la atrapaba. Kim sintió como la trampa del diablo se extendía sigilosamente por su cuerpo, pero no se movió ni intentó usar magia. Simplemente se quedó allí, esperando a que la trampa del diablo lo rodeara, y así fue, extendiéndose lentamente sobre su cuerpo y atrapándolo entre sus enredaderas y zarcillos. Kim había leído sobre la trampa del diablo y cómo, si uno se mantenía relajado, no asfixiaba a nadie, y quería comprobar si era cierto. Esperó 30 segundos, y el vino no se apretó a su alrededor, simplemente lo cubrió, tratándolo como una pared o un objeto inamovible. Está bien, ya basta, pensó, cargó su magia y varias bolas de luz brillante aparecieron en la habitación llena del lazo del diablo, sobresaltándolos mientras los vinois se retiraban apresuradamente del cuerpo de Kim mientras él intentaba protegerse de la luz. Kim no usó fuego para no dañar los vinos. No quería dejar ninguna evidencia en caso de que los profesores vinieran a verificar las defensas. Sin perder tiempo, Kim caminó hacia el pasaje rocoso que estaba libre de la trampa del diablo. El corredor estaba completamente silencioso mientras Kim descendía la pendiente hacia la siguiente habitación. Kim supo que estaba cerca del siguiente obstáculo cuando oyó un crujido y un tintineo más adelante. Llegó al final del pasillo y vio una cámara brillantemente iluminada, con su techo abovedado sobre ellos. Estaba llena de diminutos pájaros, como joyas, que volaban y revoloteaban por toda la habitación. Al otro lado de la cámara había una pesada puerta de madera. En las llaves aladas, murmuró Kim al divisar al menos un centenar de llaves aladas.
La bandada se movía de forma aleatoria y rápida, lo que dificultaba seguir la pista de una llave en particular. Kim miró la vieja puerta de madera y luego volvió a mirar la bandada de pájaros. Una llave vieja para una puerta vieja, pensó Kim, pero antes de eso, intentó invocar el anillo usando un hechizo de invocación, Accio, pero desafortunadamente, Flitwick los había embrujado, haciéndolos inmunes a la invocación. Kim echó un vistazo a las escobas de la habitación, colocadas allí para encontrar la llave alada correcta. Resopló y volvió a mirar el desordenado montón de llaves aladas. Sí, claro. Como si fuera a usar una escoba para encontrar la llave correcta. Kim fijó su mirada en la bandada, intentando localizar la llave de estilo antiguo, y en cuanto la vio, no la apartó de vista. Levantó la mano derecha y, al instante siguiente, un chorro amarillo y rojo salió disparado de su palma y se aferró a la llave alada. Acababa de usar el hechizo agarrar y tirar, carpe retractum. Kim sonrió y, con otro pensamiento, el hilo de luz comenzó a cortarse mientras atraía la llave hacia él, y en segundos, Kim tuvo la llave antigua en sus manos. Así se hace. No tuve que moverme ni un centímetro, se felicitó Kim mientras se dirigía a la puerta de madera. Tarareando una melodía, Kim introdujo la llave en la cerradura y la giró para abrirla. La siguiente sala era obra de Minerva McGonagall. Un ajedrez gigante con piezas de aspecto genial. Kim hizo una pausa y observó el tablero de ajedrez, admirando la obra maestra y artística de Transfiguración. Kim buscó pistas y señales que indicaran que había motivado su creación. El trabajo prolongado de Transfiguración fue arduo. Las piezas de ajedrez se han transformado en sus formas originales. No puedo descifrar el material original de las piezas, pero se han transformado en piedra. Kim se agachó y lo examinó más de cerca. Vaya, los hechizos de animación son brutales en este caso. Menudo desastre. Las espadas, las hachas, los escudos e incluso los cuerpos. Como un estudiante ante la obra de un maestro, Kim dedicó un tiempo a examinar el tablero de ajedrez hasta quedar satisfecho. Estupendo, ahora vamos a jugar, dijo Kim mientras se ponía de pie y comenzaba a colocarse amuletos. Primero, se hizo invisible para que las piezas de ajedrez no pudieran verlo. Luego, lanzó un hechizo sobre cada prenda para que no hicieran ruido. Por si acaso, Kim borró su olor, en caso de que McGonagall las hubiera embrujado para que pudieran percibir los olores. Vamos, pensó Kim mientras caminaba hacia el tablero de ajedrez y, paso a paso, se movía del lado blanco al negro. Observaba atentamente las piezas para ver si se movían y lo atacaban, pero no lo hicieron. Su corazón latía con fuerza al llegar a las filas de piezas negras y, lentamente, muy lentamente, se posicionó entre un peón negro y la reina negra. Finalmente, Kim soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y corrió a la habitación contigua, cerrando la puerta tras de sí. Bueno, eso fue estresante. Y Kim se apoyó contra la puerta. Estaba seguro de que si las piezas se movían un centímetro, las habría hecho añicos. En ese momento, Kim notó el horrible olor en la nueva habitación e inmediatamente recordó al troll con el que había luchado unas semanas antes. Un enorme troll de montaña se alzaba ante él. Este era al menos entre 60 y 90 centímetros más grande que el que Kim había combatido. El troll no se había percatado de la presencia de Kim, y este se alegró de que así fuera. En los libros, Harry y Hermione no tuvieron que luchar contra este troll porque Kirrellmore ya lo había derrotado, dejándolo inconsciente, antes incluso de que la pareja llegara a esta habitación. Kim, en cambio, no tuvo tanta suerte y tuvo que lidiar con este troll. Y tengo que lidiar con esto sin lastimar a este, suspiró Kim. Por suerte, me preparé para esto. Sacó un frasco grande y redondo de su túnica. El frasco contenía una poción de color púrpura pálido. Se trataba de la poción de la muerte en vida, una de las pociones para dormir más potentes, que provocaba que quien la bebiera cayera en un sueño profundo, pero la poción del frasco de Kim era una mezcla única. La poción de la muerte en vida era de color claro, pero la que contenía el frasco de Kim era de un lila pálido. Esto se debía a su alta concentración, necesaria por el tamaño y la complexión del troll. El troll estaba sentado en el suelo, así que Kim le acercó la botella con cuidado. El troll la vio, la cogió con el índice y el pulgar, y la acercó a su cara. Esta era la señal que Kim esperaba, y lanzó un hechizo de transmutación hacia el frasco, desintegrándolo al instante. En el momento en que la poción entró en contacto con el aire, se transformó en niebla y se convirtió en aerosol. Otro cambio útil que Kim introdujo en la receta fue modificarla para que la poción se convirtiera en niebla al contacto con el aire. El troll inhaló el vapor y, en 12 segundos, aparecieron los efectos. El troll sintió somnolencia y cayó de lado, dormido. Kim comenzó inmediatamente a moverse hacia el troll, lanzando continuamente hechizos purificadores de aire a su alrededor para mantener alejado el hedor del troll. Abrió la puerta de al lado y allí no había nada demasiado aterrador, solo una mesa con 7 botellas de diferentes formas dispuestas en fila. Los rompecabezas de Snape, dijo Kim, y su voz resonó en la habitación vacía. En el instante en que Kim cruzó el umbral, un fuego estalló tras él, junto a la puerta. No era un fuego común, era púrpura. En ese mismo instante, llamas negras se alzaron en la puerta, avanzando. Kim estaba en prisión. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 32. En la sala de pruebas de Snape, Kim estaba de pie frente a la mesa de pociones que contenía 7 frascos de pociones. La habitación tenía 2 pomos, uno para entrar y otro para salir. Una llama púrpura cubría la entrada y chorros de fuego negro bloqueaban la salida. Todo esto formaba parte de la defensa de la habitación. Los fuegos encantados atrapaban a la persona en su interior, y las pociones sobre la mesa contenían los antídotos para ambos tipos de fuego. Kim echó un vistazo a las 2 hogueras antes de encogerse de hombros y dirigirse a la mesa de pociones. Si no puedo resolver el acertijo, intentaré deshacer los hechizos en las hogueras. Kim estaba segura de que podría descifrar los hechizos de las hogueras. Llevaría tiempo, pero Kim lo conseguiría, y un buen acertijo siempre era bienvenido. Kim conjuró un taburete alto frente a la mesa y se sentó en él mientras recogía el pergamino. El pergamino contenía el enigma de los antídotos que le permitieron cruzar las hogueras ileso.
La adivinanza decía. El peligro acecha por delante, mientras que la seguridad queda atrás. 2 de nosotros te ayudaremos, sea cual sea el problema que tengas. 1 de nosotros 7 te permitirá seguir adelante. Otro llevará de vuelta al bebedor. 2 de nosotros solo tenemos vino de ortiga. Los 3 somos asesinos, esperando escondidos en la fila. Elige, a menos que quieras quedarte aquí para siempre. Para ayudarte con tu elección, te damos estos 4 consejos. En primer lugar, por muy hábilmente que el veneno intente ocultarse, siempre encontrarás algo en el lado izquierdo del vino de ortiga. En segundo lugar, quienes se encuentran en cada extremo son diferentes. Pero si sigues adelante, ninguno de los dos será tu amigo. En tercer lugar, como se puede apreciar claramente, todos vienen en diferentes tamaños. Ni el enano ni el gigante albergan la muerte en sus entrañas. Cuarto, segundo desde la izquierda y segundo desde la derecha. Son idénticas al probarlas, aunque a primera vista parezcan diferentes. En la primera mitad del acertijo, Kim descifró que una botella lo hará avanzar, línea 3, otra lo hará retroceder, línea 4, 2 contienen vino de ortiga, línea 5, y 3 contienen veneno, línea 6. Hay 7 botellas, 3 son veneno, 2 son vino, una me llevará a salvo a través del fuego negro, y otra me llevará de vuelta a través del fuego púrpura, dijo Kim mientras seguía descifrando el acertijo. De las líneas 9 y 10, Kim descifró. Siempre hay veneno a la izquierda del vino de ortiga. En las líneas 11 y 12, Kim se quebró. Las botellas que hay en cada extremo de la fila contienen contenido diferente, pero ninguna de ellas te hará avanzar. Las siguientes 2 líneas, 13 y 14, revelaron. Las botellas más pequeñas, enanas, y las más grandes, gigantes, no contienen veneno. Las 2 últimas líneas hablaban de Kim. La segunda botella desde la izquierda y la segunda desde la derecha son de tamaños diferentes, pero contienen el mismo contenido. Ahora, Kim tenía todas las pistas para resolver el enigma y podía empezar a desentrañar la identidad de las pociones. Primero, definámoslo con constantes inmutables, dijo Kim, numerando las posiciones de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, inserta las constantes. El segundo elemento desde la izquierda y el segundo elemento desde la derecha son idénticos, aunque estén en botellas de diferente apariencia. Y el veneno siempre estará a la izquierda del vino de ortiga, dijo Kim, pero se detuvo antes de hacer anotaciones. Hay 2 maneras posibles de colocar estas botellas, dependiendo de si usar el lado izquierdo de la botella de vino significa desde nuestra izquierda o desde la izquierda de la botella. Pero ambas disposiciones conducen, en última instancia, a la misma solución final del rompecabezas, dijo Kim mientras marcaba las pociones. Primera combinación. 1, veneno, 2, vino, 3, X, 4, y 5, veneno, 6, vino, 7, Z. Segunda combinación. 1, vino, 2, veneno, 3, X, 4, y 5, vino, 6, veneno, 7, Z. Kim sonrió y comentó, sea como sea que lo haga, cumplo con el requisito de que los segundos elementos desde el final, posición 2 y posición 6, contengan el mismo contenido, 2, vino, 6, vino, o 2, veneno, 6. Veneno, y también cumplo con el requisito en ambos extremos. El veneno siempre aparecerá a la izquierda del vino, dependiendo del lado que esté usando. Kim comenzó a balancear las piernas mientras seguía resolviendo el rompecabezas. Bien, ahora que he colocado las secuencias de veneno barra diagonal vino, las constantes, nos quedan 3 botellas. Una es veneno, otra te hace retroceder y la tercera te hace avanzar. El veneno no puede estar en botellas gigantes ni enanas. La botella de un extremo de la fila no puede contener el mismo contenido que las botellas del extremo opuesto. Y ninguna de las botellas del extremo opuesto te hará avanzar. Ahora bien, voy a usar eso, a la izquierda del vino de ortiga, significa nuestra izquierda. El veneno siempre está a la izquierda del vino de ortiga, así que podemos eliminar la segunda combinación, señaló Kim en la pista número 1. 1, veneno, 2, vino, 3, X, 4, y 5, veneno, 6, vino, 7, Z. La segunda pista dice que las botellas de los extremos tienen contenidos diferentes y no me ayudarán a avanzar, lo que significa que no puede ser veneno y tampoco será la poción de adelante, dijo Kim, tomando notas. Eso significa que solo pueden ser las pociones de atrás hacia adelante. Correcto. 1, veneno, 2, vino, 3, X, 4, y 5, veneno, 6, vino, 7, hacia atrás. Finalmente, 3, X, y 4, y podrían ser veneno o una poción avanzada, aplaudió Kim, y finalmente usó la tercera pista que dice que las pociones de los enanos y los gigantes no contienen veneno. Aunque los libros no mostraban la disposición a los lectores, Kim podía verla, y 3, X, era la botella más corta y por lo tanto la botella enana. Si no es veneno, entonces es la poción avanzada, y el resto, 4, y, es el veneno restante, resolvió Kim, y el resultado final fue el siguiente. 1, veneno, 2, vino, 3, adelante, 4, veneno, 5, veneno, 6, vino, 7, atrás. Kim dobló la hoja de papel y se la guardó en el bolsillo. Sacó 2 frascos y vertió el contenido de las pociones de uno a otro. Volvió a colocar las botellas vacías sobre la mesa y observó para ver si se rellenaban solas, pero no sucedió nada. Kim se encogió de hombros. Romperé una de las patas de la mesa para que parezca que la poción se agotó cuando se rompió la mesa. Se acercó al fuego negro y bebió la poción. Guardó el frasco en el bolsillo y siguió adelante. Se preparó, vio las llamas negras lamiendo su cuerpo, pero no las sintió. Por un instante, no vio nada más que fuego negro, y entonces llegó al otro lado, a la última cámara. La habitación estaba vacía, igual que la anterior, y en el centro había un espejo. El espejo se encontraba en la planta baja, al que se accedía mediante unas escaleras. Kim bajó los escalones y se acercó al espejo. La inscripción grabada en el marco del espejo decía: Ericé destraer uoi tuve cafru oiton bosi.
Kim sonrió levemente y repitió, no muestro tu rostro, sino el deseo de tu corazón. El corazón de Kim latía con fuerza mientras apartaba la mirada del marco y la dirigía al espejo. Estaba algo nervioso por lo que vería reflejado. Cerró los ojos antes de abrirlos para contemplar lo que su corazón anhelaba. En el espejo, una versión de Kim lo miraba fijamente. El Kim del espejo irradiaba una enorme cantidad de magia. El Kim actual tenía grandes reservas mágicas, pero el Kim del espejo estaba en otro nivel. A Kim le parecía que el Kim del espejo nunca se quedaría sin magia. Kim también notó que los ojos del Kim reflejado eran de un violeta intenso en lugar de su habitual gris piedra. Kim se quedó mirando fijamente esos ojos violetas, preguntándose por qué había cambiado el color. Por lo que Kim pudo descifrar, el Kim del espejo era un maestro de la magia, un poderoso mago, de hecho. Siempre había sido uno de los principales objetivos de Kim. Kim miró a su alrededor en el espejo, Kim, y vio a su familia, todos sonriendo. Vio a Alia, George, Elliot, la señora Rousey y Pally. Incluso Alan de Badeley, su profesor de artes mentales, estaba presente en la imagen reflejada. Al fondo, Kim pudo ver un globo terráqueo girando lentamente. Esto simbolizaba su deseo de aprender magia del mundo entero. Kim finalmente miró a Kim en el espejo, deseando la piedra filosofal, pero Kim en el espejo sonrió con aire de disculpa y negó con la cabeza. Kim frunció el ceño y preguntó, ¿por qué? Mirror Kim sacó una piedra de color rojo rubí de su túnica y se la mostró a Kim. Era la piedra filosofal. Luego, Mirror Kim sacó su varita falsa y miró ambas manos. Kim vio como la varita falsa en la mano de Mirror Kim se volvía dorada. Mirror Kim no se detuvo ahí, tomó un frasco de poción y colocó la piedra encima, y Kim vio como el frasco se llenaba con un líquido azul cristalino. Era el elixir de la vida. Kim sonrió con tristeza y dijo, si consigo la piedra, acabaré usándola, ¿no? Albus Dumbledore había encantado el espejo para que solo aquellos que quisieran pudieran encontrarlo, y no usarlo para sí mismos. La Kim del espejo asintió con la cabeza, lo que provocó un suspiro en Kim. ¿Todo este trabajo fue en vano? Exclamó Kim, pasándose la mano por el pelo. Se apartó del espejo y se sentó en los escalones, suspirando. Se quedó mirando el techo oscuro y reflexionó. Kim ya había considerado ese desenlace, pero aún así lo intentó, convenciéndose de que solo quería ver la piedra. Supongo que no puedo engañar a mi propio corazón, se dijo Kim a sí mismo, y permaneció sentado allí hasta que decidió que ya había reflexionado lo suficiente y que era hora de abandonar las cámaras de piedra. Kim subió los escalones, pero no sin antes mirar el espejo de Erised por última vez. Kim atravesó el fuego negro y entró en la habitación de Snape, dándose cuenta de que los frascos estaban casi llenos. Se acercó a la mesa y murmuró, puede que tarde un rato en rellenarlos. Se encogió de hombros y cogió la poción de reversión para atravesar el fuego púrpura. Gimió al sentir el hedor del troul y pateó al troul inconsciente para liberar algo de su frustración. Luego, una vez más, caminó como si pisara cáscaras de huevo junto al tablero de ajedrez de McGonagall, se apresuró a atravesar la sala de la llave alada de Flitwick y llegó a la trampa del diablo de Sprout. Una vez más, varias esferas de luz brillante sobresaltaron a las enredaderas, y él usó el hechizo de agarre y tracción, Carpus Retractum, para asegurar un extremo de la cuerda cerca de la trampilla y elevarse. Justo antes de abrir la trampilla, Kim conjuró un violín, lo animó para que tocara una pieza y lo arrojó fuera de la trampilla para que, cuando Kim saliera, Fluffy el cerbero estuviera profundamente dormido. Kim esperó medio minuto antes de salir por la trampilla para comprobar si Fluffy estaba durmiendo, luego abandonó las cámaras subterráneas, pero no sin antes volverse invisible y observar su entorno en el recón. Cuando los alumnos de Ravenclaw regresaron, Kim estaba esperando a Eddie y Marcus en la sala común. Kim preguntó mientras Eddie y Marcus se acercaban a él, ¿qué tal estuvo el partido? Marcus parecía emocionado y respondió, fue un partido emocionante, deberías haber visto a Harry Potter en su escoba. Regateaba a los cazadores, golpeadores, bludgers y cuafles. Kim se volvió hacia Eddie mientras hablaba, era muy bueno. No, era increíblemente bueno para su edad. Su escoba le dio algunos problemas durante el juego, pero aún así logró atraparla a Snitch. Se burló, uno pensaría que Nimbus fabricaría buenas escobas. Kim asintió distraídamente y pensó, nada cambia en este evento. Veo. Cambio de escena. Unos días después, Kim tuvo una conversación interesante con alguien con quien no esperaba hablar. Kim caminaba desde la sala de los menesteres hacia el gran comedor cuando se topó con Lily Potter. Kim no quería hablar con ella después de su apasionado discurso, pero la profesora de estudios muggles lo llamó. Señor West, gritó Lily al verlo. Kim gimió para sus adentros antes de volverse hacia ella. Buenas noches, profesora Potter. Buenas noches a usted también, señor West. Imagino que irá al gran salón, preguntó, y cuando Kim asintió, añadió, estupendo, venga conmigo. Kim acompañó a Lily y se preguntó si debería charlar con ella, pero fue Lily quien decidió sacar el tema. He estado pensando en las cosas que me dijiste cuando nos conocimos, dijo ella, y Kim realmente no quería hablar de eso, pero luego preguntó, dígame, señor West. ¿Cuándo empezó a visitar el mundo Muggle? Kim se preguntó por qué le hacía esa pregunta, pero luego se encogió de hombros y respondió, he estado en contacto con el mundo no mágico desde que tengo memoria. Mi hermana y yo solemos pasar tiempo juntas en el mundo no mágico. También he viajado a varias partes del mundo y he experimentado tanto el lado mágico como el no mágico. Ahora que la conversación fluía, Kim decidió preguntar, ¿y usted, profesor Potter? ¿Cómo crió a los gemelos? ¿Están familiarizados con el mundo no mágico? Sí, lo son. Mis dos hijos asistieron a escuelas muggles antes de venir a Hogwarts, reveló Lily con una sonrisa. Kim asintió en señal de agradecimiento, ¿de verdad? Yo nunca hice eso. Estudiaba en casa, pero no materias no mágicas. Quizás algún día las estudie. Él la miró y preguntó, ¿y tú? ¿Lograste ponerte al día con tus estudios no mágicos? Lily negó con la cabeza mientras reía, oh, no. Estaba demasiado ocupada con los gemelos, y ahora estoy dando clases aquí en Hogwarts.
Dudó un momento antes de preguntar. ¿Puedo preguntar cómo logró forjar una relación tan buena con el profesor Snape? Quien arqueó las cejas y dijo, confundido, profesor Potter, tal vez esté mal informado. Apenas hablo con el profesor Snape, y mucho menos tengo una buena relación con él. Pero el otro profesor dijo que eres su alumno favorito, así que me preguntaba. Parecía que realmente quería una respuesta. Profesor, por lo que he oído y observado, el profesor Snape hizo una pausa antes de mirarla fijamente y preguntar, voy a contarle algo en secreto, y nada de lo que diga llegará a oídos de nadie. ¿Puede guardar el secreto? No quiero que el profesor Snape se entere. ¿Puede prometérmelo? Lily estaba confundida, pero asintió, así que Kim continuó, sinceramente, al profesor Snape no le gusta enseñar. Es más, el profesor Snape no sabe enseñar. Comparado con el profesor Flitwick y la profesora McGonagall, parece un pésimo alumno. Snape era un maestro de las pociones, pero ese dominio no se traducía en habilidad para enseñar, y si Snape oía esto, las clases de pociones de Kim pasarían de ser agradablemente tranquilas a ser completamente miserables. Desde su punto de vista, todos los estudiantes son idiotas, lo cual no es precisamente la imagen que un profesor debería tener de sus alumnos. Y la razón por la que me trata diferente es que sigo sus instrucciones al pie de la letra, no soy molesto y no me interpongo en su camino. Además, no estoy seguro, pero creo que me tolera porque estoy genuinamente interesado en pociones, aunque todavía no hay consenso al respecto. Kim parecía orgulloso mientras continuaba. Me enorgullece decir que el profesor Snape nunca me ha gritado ni me ha quitado puntos. Solo me comunico con él cuando me pide que responda una pregunta o durante el pase de lista, aunque en realidad no hablamos mucho. ¿Pero no tienes ninguna pregunta para él? Dijiste que era un maestro de pociones. ¿No te gustaría aprender de alguien de ese calibre? Preguntó Lily. Ella había sido la bruja más inteligente de su generación, y no comunicarse con sus maestros le resultaba completamente ajeno. Kim tarareó pensativo antes de responder. Profesor, hay muchos tipos de estudiantes. Algunos necesitan que alguien los motive a aprender, otros necesitan una guía paso a paso, otros aprenden haciendo y otros prefieren aprender por su cuenta. Yo soy de este último tipo, prefiero aprender a mi propio ritmo y a mi conveniencia. Los libros y otros textos son mis mejores amigos, tienen todo lo que necesito. Nunca he sentido la necesidad de consultar a un profesor si puedo aprender por mi cuenta. Por supuesto, con esto no quiero decir que no se necesiten profesores. Como dije, hay todo tipo de estudiantes y los profesores ayudan a todo tipo de estudiantes. ¿Pero a qué viene este repentino interés por el profesor Snape?, preguntó Kim, que sentía que la conversación se desviaba del tema y volvía poco a poco a él, así que retomó el tema original. Lily sonrió con tristeza ante esto y preguntó, verás, Severus, él era mi amigo, pero nos distanciamos, y estoy pensando en cómo reconciliarme con él, pero no tengo ni idea de cómo abordarlo. No sabía por qué le estaba pidiendo consejo a un 12. Kim guardó silencio un momento, y Lily pensó que lo había incomodado. Estaba a punto de decir algo cuando Kim habló, no soy ninguna experta en relaciones, y desconozco cómo es el profesor Snape en su vida personal. Pero si tuviera que darles algún consejo, les diría que se preparen. Una relación rota puede esconder muchas emociones, y el mensaje que intentan transmitir podría no ser comprendido, así que elijan bien sus palabras. Kim hizo una pausa, y si la otra persona no está dispuesta a iniciar la conversación, debería ser tú quien se acerque. Toma la iniciativa y demuestra que tu amistad te importa. Explica por qué te sentiste herido o enojado. Pregunta por la perspectiva de tu amigo. Mantén la mente abierta mientras escuchas a tu amigo hablar. Y, por último, prepárate para alejarte si no logran resolver el problema. Kim sabía por qué Lily y Snape se habían distanciado, y aunque la culpa era enteramente de Snape, no le sorprendía que Lily lo hubiera perdonado después de tantos años. El tiempo cura las heridas, y ahora quería reconstruir su amistad con su amigo de la infancia, el que la había iniciado en el mundo de la magia. Cuando Kim terminó de dar su opinión, ya habían llegado al gran comedor, y antes de marcharse, Kim dijo, espero que tenga éxito en su empresa, profesor Potter. Ahora, sí me disculpa. Kim se marchó sin darle a Lily la oportunidad de responder, dejándola reflexionando sobre lo que acababa de oír y lo que debía hacer. Capítulo 33. Habían llegado las vacaciones de Navidad y, como la mayoría de los estudiantes, Kim estaba de vuelta en casa. Solo tenía un día libre antes de que su abuelo se pusiera en contacto con él. Estaba cenando con George cuando el mayor de los dos dijo, mañana habrá un baile de Navidad en el ministerio, e irás al baile conmigo. Kim no respondió de inmediato y se detuvo un momento para reflexionar sobre la información. Nunca antes había asistido a una reunión pública formal de ese tipo, y si llegaba a ir, sería la primera vez. ¿Es necesaria mi presencia?, preguntó Kim, ya que prefería no asistir a ese tipo de eventos. George miró a su nieto y respondió, sí, vienes conmigo mañana. No te lo puedes perder. Kim asintió y preguntó, ¿es porque nunca he asistido a este tipo de evento? Sí, no mostraste el menor interés en este tipo de reuniones, así que no te obligué a venir conmigo, pero ahora es momento de que la gente sepa que tengo otro nieto. Pocos lo saben. Te conviene conocer a la gente de ese baile y, al mismo tiempo, que los demás sepan que hay un nuevo miembro en la familia West. Kim asintió en silencio y pensó, vaya, aquí llega mi debut público. Kim pensaba que estaría ocupado en el baile, pero se equivocó. La señora Rousi lo mantuvo entretenido desde que se despertó. Por la mañana lo llevó a la peluquería, y luego Kim pasó horas en una tienda de ropa probándose trajes de gala. Como los necesitaría esa misma noche, se vio obligado a experimentar con diferentes colores, estilos y cortes. La señora Rousi incluso le hizo practicar el baile antes del baile solo para comprobar si lo recordaba todo. Él quería discutir sobre con quién iba a bailar. Pero se rindió al ver la expresión en el rostro de la señora Rousi. Y justo cuando Kim estaba a punto de sentarse a leer algo relajante, George lo llamó para preguntarle por las personas importantes que asistirían al baile. Cuando Kim tuvo tiempo libre, llegó el momento de prepararse para el baile. Se puso su túnica recién confeccionada a medida y esperó a su abuelo en la sala de estar.
Cuando George entró en el pasillo, Kim preguntó desde el sofá, ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Por la Red Flu, por aparición o por traslador? George respondió con una sonrisa, vayamos en carruaje. Ya está listo en la puerta. Hizo un gesto con la barbilla, vayamos. Kim se levantó de su asiento y dijo, es un carruaje volador, hace tiempo que no subo a uno. En Hogwarts, Kim viajaba en carruajes tirados por testrals, pero estos no volaban por motivos de seguridad, los estudiantes podían ser bastante tontos e imprudentes. Sí, es un carruaje volador. Lo pedí para variar, dijo George mientras Kim lo acompañaba camino a la puerta principal, donde Elliot esperaba para despedirse. Elliot sonrió a Kim y dijo, joven amo, no se deje presionar. Solo tiene que ser encantador como siempre, y todo saldrá bien. Luego frunció el ceño y susurró, no le cuenten nada de esto a la señorita Rousey, no estará de acuerdo conmigo en absoluto, y entonces tendré que quedarme aquí sentado mientras me regaña. Kim rió y asintió en respuesta. Elliot abrió la puerta y el bisabuelo salió mientras Elliot lo seguía. Frente a la mansión había un carruaje con caballos alados enganchados. Kim se acercó a los caballos alados y observó, a juzgar por su color castaño, son de la raza Aetonan. El caballo alado era una especie mágica de caballo, que se distinguía por poseer alas que le permitían volar. Los caballos alados se encontraban por todo el mundo, con muchas razas diferentes, incluyendo el Abraxan, el Etonan, el Granian y el Testral. La ley exigía que los dueños de caballos alados les lanzaran hechizos de desilusión con regularidad. La raza de caballos alados Aetonan era popular en Gran Bretaña e Irlanda, ya que se criaban en el país e incluso existían ligas de carreras de caballos alados similares al deporte ecuestre de las carreras de caballos. Kim miró al conductor que les abrió la puerta y pensó, este tipo debe ser muy bueno con los hechizos de desilusión, tal vez debería pedirle algunos consejos. El interior del carruaje era mucho más amplio y estaba lujosamente amueblado. Kim se sentó frente a George, y el cochero abrió una ventana delantera y apuntó con su varita al globo de cristal entreabierto, del que brotó un fuego blanco. Kim contempló el fuego blanco y pensó en la lámpara de araña de velas de su oficina de Aide y en todas las demás habitaciones que frecuentaba. Todas las fuentes de luz son llamas. Tal vez debería diseñar un artefacto de luz que utilice hechizos de iluminación. Ahora bien, ¿qué se necesitaría para crear algo así? Elliot miró dentro del carruaje y les deseo un buen viaje y espero que disfruten del baile. Kim sonrió y dijo, gracias, tío Elliot. Elliot retrocedió un paso y asintió hacia el cochero, y Kim oyó el chasquido de un látigo. Kim miró por la ventana y vio el carruaje en marcha, y tras unos segundos, el carruaje arrancó. Poco a poco, el terreno se fue despejando, dejando al descubierto otros árboles y campos alrededor de West Manor. Tras admirar la vista durante unos minutos, Kim preguntó, ¿está la pelota en el ministerio? George respondió negando con la cabeza, no, han reservado otro edificio para el baile. Es el mismo edificio todos los años, y pensar que no iban a aprender a cambiar las cosas de vez en cuando. Normalmente, Leah acompañaba a George a este tipo de eventos, pero este año estaba ocupada con el baile de Navidad de otro país, manteniendo relaciones comerciales en diferentes países. Cambio de escena. El carruaje se detuvo frente a un edificio de aspecto común. El cochero condujo el carruaje tirado por caballos hasta un nivel subterráneo del edificio, que servía como estacionamiento. Cuando Kim y George salieron del carruaje, un funcionario del ministerio los estaba esperando para saludarlos. El funcionario era un hombre joven que se adelantó y saludó a George. Buenas noches, señor West. Soy Malcolm McDonald, del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Le acompañaré al baile de esta noche. George asintió y siguió en silencio a Malcolm McDonald, el empleado del ministerio. Kim caminaba con su abuelo, también notó que Malcolm McDonald lo miraba de reojo. Bueno, es mi primera vez aquí. Supongo que Malcolm McDonald no sabía de mí, pensó Kim, y también cruzó la mirada con Malcolm una vez. Por costumbre, Kim extendió su magia hacia la mente de Malcolm y no sintió ningún escudo a su alrededor, pero se contuvo de leerle la mente. Tras caminar unos minutos, llegaron al salón de baile. Kim divisó el salón con su decoración plateada y dorada que iluminaba cada rincón del espacioso salón, cortinas de terciopelo que enmarcaban los laterales y docenas de mesas circulares dispuestas por todo el lugar. Con una gran área vacía en el centro para bailar. En el salón, varias personas vestidas con túnicas y vestidos se mezclaban entre sí, charlando y riendo. Malcolm McDonald se volvió hacia George y le dijo, espero que disfrute de la velada, señor West, y asintió levemente con la cabeza antes de dejar a la pareja. Kim lo siguió con la mirada y vio que se dirigía directamente hacia una multitud de personas, probablemente alertando al ministro de la llegada de George West. Kim miró a George, con una mirada que le preguntaba qué debía hacer. George sonrió y respondió, tienes que seguirme un rato, y después de presentarte a algunas personas importantes, podrás relajarte y hacer lo que quieras el resto de la noche. Kim sonrió y asintió, de acuerdo, vamos a conocer gente. Se rió entre dientes y añadió, ¿cómo debería actuar? Quizás como un chico tímido, o tal vez como uno encantador. ¿Debería parecer un chico mimado? George le pasó el brazo por el hombro y le advirtió con una leve sonrisa, no causes problemas y sé tú mismo. Kim sonrió y miró a su alrededor, ¿con quién deberíamos hablar primero? George negó con la cabeza y declaró, no necesitamos acercarnos. Solo tenemos que esperar, y la gente vendrá a nosotros. Busquemos un sitio y dejemos que los demás se acerquen. Kim asintió, impresionado por la actitud de su abuelo. George creía firmemente que la gente acudiría a él. Tiene las cualidades para ganarse su confianza, pensó Kim mientras seguía a George y observaba la espalda de su abuelo con admiración. Si se tratara de habilidades sociales y valores personales, ¿a quién le bastaría con llegar a ser la mitad de bueno que George? George acababa de servirse una copa, y su afirmación anterior se confirmó cuando el ministro de magia, Cornelius Oswald Five, se acercó a ellos con una amplia sonrisa, seguido de un pequeño grupo. Kim se fijó en una mujer que parecía una rana, pero decidió ignorarla, siempre y cuando no le hablara. Señor West, ha venido. No estaba seguro de que fuera a venir.
Me complace enormemente verlo aquí, dijo el ministro en su tono más adulador. Kim sonrió levemente al oír a Fudge dirigirse a su abuelo como «señor». Recordaba perfectamente que Fudge no hacía eso con Albus Dumbledore ni siquiera con Lucius Malfoy. Esto demostraba la gran influencia que George West ejercía en Gran Bretaña. No tenía planes para esta época del año, así que decidí aceptar tu invitación, Cornelius, dijo George con expresión impasible. Miró a la gente que estaba detrás de Fudge, lo que hizo que se enderezaran. Ni siquiera la mujer rana pronunció palabra. George puso su mano sobre el hombro de Kim y lo presentó. Permítanme presentarles a mi nieto, Kim. De repente, todos se percataron de que había un niño junto a George West. No lo habían visto antes, y el pensamiento común entre todos fue, el nieto de George West. Kim sonrió y extendió la mano para estrechársela. «Feliz Navidad, ministro». Cornelius Fudge agarró la mano de Kim, atónito. ¿George West tenía un nieto? ¿Por qué no lo sabía? También sintió la necesidad de presionar a Malcolm McDonald para que le explicara por qué no había considerado necesario contarle sobre el nieto de George West. «Ah, ¿de verdad eres Kim West? ¿Cuántos años tienes, Kim?» Fudge sonrió. Kim soltó la mano de Fudge y respondió, «Tengo 12 años». ¿Y 12? Entonces, pensó Fudge mientras preguntaba, «¿A dónde vas, Kim?» Sabía que Lia West había estudiado en Beauxbatons, así que quería saber dónde estudiaba su nieta. «Estudio en Hogwarts y estoy en mi segundo año», dijo Kim amablemente. «Ah. Este va a ir a Hogwarts. Excelente», pensó Fudge, imaginando el dinero de la familia West que se quedaría en Gran Bretaña. «Ya veo, ¿qué opinas?» «Fui para aprender sobre magia». «El castillo también es fascinante», respondió Kim. George decidió presumir de Kim. Kim es el mejor de la clase. Sacó más del 100% en transformaciones, encantamientos, herbología, defensa contra las artes oscuras y astronomía. Fudge aplaudió y sonrió. «Excelente. Excelente. Es importante ser un buen estudiante». Dicho esto, Kim pasó un rato con su abuelo mientras George hablaba con el pastor. Después, George le permitió a Kim alejarse y hacer lo que quisiera. «Y ven a verme de vez en cuando para que sepa que sigues en el salón de baile», le aconsejó George antes de dejarlo ir. Kim ya había conocido al ministro, así que no tardaría en ser reconocido durante todo el baile y, más tarde, por más gente. Kim asintió y decidió ver si había algo para beber. Fue a la barra y tomó un vaso de ponche de piña y naranja. Kim caminó por el pasillo, mirando a su alrededor para ver si reconocía a alguien, y mientras bebía de su vaso, escuchó una voz sorprendida, «Tú». Kim se dio la vuelta, con la copa aún en los labios, y vio a una rubia conocida, vestida con un vestido lila, de pie frente a él, mirándolo con una expresión de desconcierto en el rostro. Kim retiró el vaso, le sonrió a la chica y le dijo, «Estás estupenda, Grengrass». La rubia de mirada aturdida era su compañera de primer año, Daphne Grengrass. Kim se acercó lentamente, le tomó la mano enguantada, se inclinó sobre ella, le besó los dedos y le deseó, «Feliz Navidad». Daphne seguía atónita al ver a Kim allí, en el ministerio, pues sabía poco de él, así que le sorprendió verlo en el baile. Entonces, sintió un rubor en las mejillas cuando él la halagó y le besó la mano. Fue cuando Kim dio un paso atrás que reaccionó y usó sus habilidades de oclumancia emocional para controlar sus emociones y borrar el rubor de sus mejillas. «¿Te invitaron al baile?», preguntó Daphne de inmediato. Kim asintió y respondió, «Sí, bueno, mi abuelo fue invitado y estoy aquí con él». Daphne tarareaba mientras se preguntaba quién sería el abuelo de Kim. «¿Quieres algo de beber?», preguntó Kim amablemente. Cuando Daphne asintió, Kim volvió a la barra para servirse una bebida y rellenar la suya. «¿Con quién viniste?», preguntó Kim mientras le entregaba a Daphne un vaso de ponche de fresa. «Con mis padres». Los padres de Daphne eran Jacob y Sophie Grengrass. Jacob Grengrass era el líder de la facción política gris, y su esposa, Sophie Grengrass, no se quedaba atrás, organizaba todas las reuniones de la facción gris en su casa para mantenerla unida. Los miembros de la facción gris y sus familias asistían a los eventos de Sophie para intercambiar información y fortalecer sus lazos, manteniéndose fuertes y unidos dentro de la Corte Suprema. Sus contribuciones a la facción la convirtieron en una de sus miembros clave. «¿Y a qué se dedica tu abuelo?», preguntó Daphne con indiferencia, dando un sorbo a su ponche. Kim la miró, mírala, intentando sonsacar información con tanta astucia, lo que le hizo sonreír para sus adentros. Reflexionó sobre la pregunta por un instante y respondió, «Mi abuelo es dueño de la tienda de plumas Scrivensaft en Hogsmeade. Llevamos orgullosamente suministrando plumas y pergaminos a Hogwarts desde hace muchísimo tiempo». Técnicamente era una respuesta legítima, y Kim no estaba mintiendo, simplemente estaba omitiendo la mayoría de las cosas a las que se dedicaba su abuelo para ganarse la vida. «¿La tienda de plumas de Scrivensaft?», preguntó Daphne, sin saber qué pensar de lo que Kim le había contado. «¿Una tienda de plumas y pergaminos es suficiente para que te inviten a un baile del ministerio?». «Sí, la tienda de plumas de Scrivensaft. Seguro que pidieron material de oficina por correo», dijo Kim, divertido por la confusión de Daphne. «Sí, ya», dijo la chica. Quería preguntarle cómo justificaba la invitación al baile del ministerio, pero se contuvo, pues le habría parecido de mala educación. «Esto es muy divertido». Kim estaba a punto de comer un poco más, pero la conversación se interrumpió cuando apareció una señora y dijo, «Daphne, querida». Una señora vestida de verde oscuro se acercó a la pareja y llamó a Daphne, y la niña se volvió hacia la señora. «Sí, madre». Sophie Grengrass tenía el mismo cabello rubio que su hija, pero a diferencia de ella, que tenía ojos azules, ella tenía iris color avellana. Llevaba el cabello rubio recogido en una sola trenza que caía sobre sus hombros, y lucía joyas sencillas pero elegantes en el cuello y las orejas. En general, parecía una mujer elegante y deslumbrante. Los pensamientos traviesos de Kim se desvanecieron mientras miraba fijamente a la chica que tenía delante. Kim no podía apartar la vista de ella y simplemente la observaba sin pestañear. Hermoso fue la única palabra que le vino a la mente para describirla. Podía encontrar una mejor, pero en ese momento, Kim no estaba pensando con normalidad.
Daphne, ¿me podrías presentar a tu amigo? Le preguntó Sophie Greengrass a su hija. Sabía cómo era su hija con sus amigos, así que le sorprendió verla hablando con alguien que no reconocía, y mucho menos con un chico. Daphne asintió y presentó, este es Kim West, es un estudiante de segundo año en Hogwarts, en Ravenclaw. Las pupilas de Sophie se dilataron ligeramente al oír el apellido West. Observó atentamente a Kim West, que acababa de ser presentado, y vio su cabello negro y sus ojos gris piedra. Sí, es de la familia West, los rasgos coinciden. No sabía que tenía otro hijo en la familia, pensó Sophie mientras observaba a Kim. Kim, aturdido por Sophie Greengrass, recobró la compostura, se acercó a ella y le tomó la mano para besarle los dedos. Alzó la vista y preguntó, señora, ¿es usted, por casualidad, una Veela? Mientras sostenía la mano de Sophie, Kim prodigó halagos. Sophie se sorprendió por un segundo antes de que una risa escapara de sus labios al ver que él le sonreía al niño pequeño que tenía delante, mientras que el otro Greengrass parecía escandalizado por las palabras de su colega. No, niña, no soy una Veela, dijo Sophie Greengrass sonriendo. Kim negó con la cabeza y dijo, por favor, llámame Kim. Daphne se aclaró la garganta y frunció el ceño mirando a Kim, ¿podría soltar la mano de mi madre? Kim miró sus propias manos y vio que aún sostenía la de Sophie. La soltó. Disculpe. Sintió un rubor en las mejillas, pero lo disimuló sin dudarlo y preguntó, ¿puedo saber su nombre, señora? Me llamo Sophie Greengrass, soy de la familia Greengrass, respondió con una encantadora sonrisa, y preguntó, por casualidad, ¿usted es pariente de George West? Kim se enderezó al oír la pregunta y asintió con una modesta sonrisa. Sí, señora Greengrass, soy Kim West, nieto de George West. Es un placer conocerla. Kim, necesito preguntarte algo, nunca te había visto antes. Normalmente es tu abuelo, o a veces tu hermana, pero esta es la primera vez que te veo. De hecho, es la primera vez que asisto a uno de estos eventos. Debo decir que solo con conocerte ya ha valido la pena venir a este baile. Kim no sabía por qué, pero estaba exagerando. Sophie volvió a reírse de los halagos antes de dirigirse a Daphne. Ya he interrumpido bastante, las dejo solas. Necesitaba contarle a su marido sobre el otro nieto de George West y cómo, al parecer, era amigo de su hija. Ella asintió a Kim, quien se despidió con la mano y suspiró con una sonrisa. Se volvió hacia Daphne y le preguntó, ¿en qué estábamos? Daphne simplemente fulminó con la mirada a Kim y se marchó, y Kim la siguió diciendo, oye, ¿qué hice? Greengrass. Greengrass. Capítulo 34. A Kim le costó un tiempo conseguir que Daphne volviera a hablarle. Kim se sintió avergonzado por su reacción ante la madre de Daphne, Sophie Greengrass, y se disculpó con ella por ello. Pero es absolutamente preciosa, pensó, pero no lo dijo en voz alta por temor a que la única persona con la que había logrado hablar en el baile no volviera a dirigirle la palabra. Daphne, cuéntame sobre la sala común de Slytherin. Quiero saber la diferencia entre las salas comunes de las 4 casas. Si me lo dices, yo te hablaré de la sala común de Ravenclaw, preguntó Kim, con la esperanza de romper el hielo y mantener la conversación fluida. Daphne se tomó un momento para ordenar sus ideas antes de decir, nuestra sala común es un espacio parecido a una mazmorra, con lámparas y sillas verdosas. La mazmorra se extiende parcialmente bajo el lago, lo que le da a la luz de la sala un tono verdoso. Kim la interrumpió y preguntó, con los ojos muy abiertos, ¿estás diciendo que la sala común de Slytherin tenía ventanas que daban a una escena submarina? Estaba fascinado por oír hablar de ese diseño arquitectónico en la sala común de Slytherin. Daphne asintió levemente y añadió, el agua cerca de las ventanas nunca se enturbia, dejando pasar mucha luz, y gracias al lago, el color de la luz es de un verde realmente encantador. La sala común tiene muchos sofás bajos de cuero, negros y verde oscuro, con botones y armarios de madera oscura. Está decorada con tapices que representan las aventuras de famosos Slytherin medievales. Tiene un ambiente bastante grandioso, aunque algo frío. ¿Viste el calamar gigante por las ventanas de la sala común? Preguntó, visiblemente emocionado por la visión. Daphne lo miró con los ojos brillantes. Sí, vi los tentáculos del calamar gigante, a menudo pasaban flotando junto a las ventanas, y el sonido del agua corriendo era muy relajante, sobre todo de noche. Miró a Kim y preguntó, ahora te toca a ti. Kim sonrió y reveló, la sala común de Ravenclaw tiene una biblioteca exclusiva, amueblada por el profesor Flitwick. Él se asegura de que las lecciones sean relevantes para los temas actuales de la clase y de que haya lecturas interesantes fuera del contexto del aula. Esto parece una ventaja significativa para los estudiantes de Ravenclaw, dijo Daphne, dejando entrever su lado competitivo. Kim se encogió de hombros y respondió, el profesor Snape da clases particulares de pociones y defensa contra las artes oscuras a los alumnos de Slytherin. Eso también supone una ventaja importante. He oído que muchos alumnos de Slytherin obtienen buenos resultados en los exámenes prácticos. ¿Cómo lo supiste? No tenemos permitido revelar esto a nadie fuera de la casa, preguntó Daphne, con la sospecha reflejada en sus ojos turquesa. Kim se burló, no todos los Slytherin son reservados. Algunos de tus compañeros de casa pueden ser bastante presuntuosos cuando creen que nadie los escucha. Cuando Daphne arqueó una ceja, Kim le guiñó un ojo con picardía. Kim miró a Daphne y le dijo, mi abuelo me dijo que fuera a verlo de vez en cuando. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Parecías interesada en conocerlo. Daphne asintió, recordando cuando su madre le había preguntado a Kim si era pariente de George West. Genial, veamos, ¿dónde está? Kim miró alrededor del salón, divisó un pequeño grupo y vio a su abuelo entre la gente. Ahí está, vamos. Cambio de escena. George West se mezclaba con los demás asistentes al baile, escuchando con un oído sus supuestas oportunidades de negocio únicas y analizando con el otro sus planes de negocios de tercera categoría. Abuelo, oyó la voz familiar de su nieto y se giró para ver a Kim caminando hacia él. George se sorprendió mucho al ver a Kim caminando con una chica. Abuelo, déjame presentarte. Kim señaló a la chica que lo acompañaba y continuó, Daphne Greengrass, una amiga mía de Hogwarts.
Kim se volvió hacia Daphne y repitió, este es mi abuelo, George West. Una Greengrass, pensó George mientras sonreía a la chica y le decía, Feliz Navidad, jovencita. Tras saludarla, le preguntó, ¿tienes algún parentesco con Jacob Greengrass? Daphne Greengrass asintió con la cabeza mientras decía suavemente, sí, soy la hija de Jacob Greengrass. Hablando del rey de Roma, Jacob Greengrass apareció con Sophie Greengrass justo cuando Daphne terminaba su actuación. Feliz Navidad, señor West, dijo el hombre mientras se acercaba al grupo con una sonrisa. Jacob Greengrass era un hombre alto, de cabello negro y ojos azules, tenía rasgos aristocráticos tradicionales, un rostro anguloso y una mandíbula fuerte. Kim observó al hombre llamado Jacob Greengrass y anotó, sus piernas están alineadas con sus hombros, separadas por 13 centímetros, su peso está distribuido uniformemente y todo su cuerpo se proyecta como una línea recta. Un lenguaje corporal típico de confianza. Jacob sostenía un vaso en una mano, mientras que con el otro abrazaba a su esposa. Kim observó a la pareja Greengrass en conjunto y notó una química natural entre ellos, sin que ninguno eclipsara al otro. Sí, este tipo tiene razón, pensó Kim mientras terminaba de estudiar a Jacob Greengrass. George saludó al hombre con un firme apretón de manos, Jacob. Jacob soltó el brazo de su esposa y se lo devolvió con un apretón. George miró a Sophie y sonrió mientras le besaba los dedos. Sophie. Miró a la pareja y lo saludó, Feliz Navidad también para ustedes. ¿Has conocido a mi hija mayor? Preguntó Jacob, mirando a Daphne con una cálida sonrisa. George asintió en respuesta, sí, mi nieto me la presentó. Le dio una palmada en el hombro a Kim. Kim dio un paso al frente y estrechó la mano de Jacob Greengrass. Feliz Navidad, señor Greengrass. Me llamo Kim West. Luego se giró hacia Sophie Greengrass y sonrió, nos volvemos a encontrar, señora Greengrass. He oído que estudias en Hogwarts. ¿Qué tal ha sido tu experiencia académica? Preguntó Jacob, observando a Kim. Sí, señor. Soy alumna de segundo año de Ravenclaw. En cuanto a los estudios, es muy emocionante aprender magia todos los días. Los profesores son talentosos y serviciales, bueno, la mayoría lo son. Cuando Kim dijo eso, Daphne casi resopló, pensando en el monótono Vince y el tartamudo Quirrell. Bueno, Sophie estaba en Ravenclaw cuando estaba en Hogwarts, y yo estaba en Slytherin, dijo Jacob, mirando a su esposa. Kim asintió y un pensamiento cruzó por su mente. Belleza e inteligencia, pensó en Sophie y luego negó mentalmente con la cabeza. Concéntrate, Kim. Aunque sonrió felizmente a Sophie al saber que era de Ravenclaw. Jacob miró a Daphne antes de preguntar, ¿cómo conociste a mi hija? Kim sonrió al recordar el viaje en tren a Hogwarts. La conocí en el tren a Hogwarts. Ella y Tracey Davis vinieron a mi compartimento buscando un sitio donde sentarse. Sus interacciones ese día le hicieron reír. Fue un viaje en tren muy divertido. Cambio de escena. Después de charlar un rato, Kim y Daphne decidieron dejar a los adultos y hablar entre ellos, pero apenas un minuto después de alejarse de ellos, oyeron. Greengrass, qué gusto encontrarte aquí. Ambos se giraron y vieron a un joven delgado, de cabello liso rubio platino, peinado hacia atrás con fuerza. Tenía ojos grises fríos, piel pálida y rasgos algo afilados y marcados. Cuando Kim vio al chico, una sonrisa apareció en su rostro mientras Daphne suspiraba exasperada. Señor Malfoy, es un verdadero placer verlo aquí, dijo Kim, sonriendo a Draco. Al ver la sonrisa de Kim, Daphne se tranquilizó e hizo que Draco frunciera el ceño. Tú. Draco reconoció a Kim de inmediato y se sorprendió al verlo allí. ¿Qué haces aquí? Kim miró alrededor del salón antes de responder. Ya sabes, ir al baile, disfrutar de algunos dulces, lo que hace la gente en los bailes. Es decir, ¿qué haces en el baile del ministerio? Y Draco entrecerró los ojos. ¿Quién invitaría a alguien como tú? Kim se encogió de hombros. Es el baile del ministerio, así que supongo que el ministerio, bueno, ¿de dónde sacaste la invitación? Señor Malfoy, puede que no le guste oír esto, pero si la recibió de otro sitio, podría no ser válida. Podría causarle problemas. Al final, Kim fingió preocupación. Disfrutaba viendo el rostro sonrojado de Draco. ¿Y Greengrass, por qué querrías relacionarte con alguien como él? No tiene ningún respeto por sus superiores, preguntó Draco, sin responder a la réplica de Kim. Y él es mejor que tú, fue todo lo que ella respondió. Al oír esto, Kim expresó su disgusto. Oye, eso da la impresión de que estoy a su mismo nivel. No está bien, y te invité a una copa. Daphne no respondió, y Kim se cruzó de brazos, fingiendo enfado. Al ver que ambos lo ignoraban, Draco se enfureció y salió furioso. Kim miró a Draco, sin oírlo ni verlo frente a ellos. ¿A dónde se fue? No pude desearle una feliz Navidad. Se fue cuando estabas exagerando, respondió Daphne. Kim arqueó una ceja. ¿Exagerada? Me ofendiste, Greengrass. No soy exagerada, simplemente tengo una personalidad vibrante. Bueno. Ahí está, padre. Kim se giró y vio a Draco arrastrando a Lucius Malfoy consigo. Draco, ¿qué estás haciendo? Estás arruinando la impresión que tenía de ti. Esos eran los pensamientos de Kim antes de que Draco y Lucius Malfoy se le acercaran. Así que eres tú quien lo insulta, se burló Lucius, mirando a Kim. Kim pareció confundido. Parece que estás mal informado, yo no le dije nada a tu hijo. Está mintiendo, se burló de mí en el expreso de Hogwarts y justo antes, gritó Draco, señalando a Kim. Lucius miró a Kim y se dio cuenta de que el niño simplemente sonreía, sin mostrar ningún signo de nerviosismo. Así que decidió informarle al niño, ajeno a todo, con quien estaba tratando. Niño, ¿cómo te llamas y dónde están tus padres? Llámalos para que pueda hablar con ellos y enseñarles cómo criar a un niño, se burló Lucio. Kim asintió y respondió, bien, espera un momento. Iré con mis padres. Acto seguido, Kim salió corriendo para seguir las órdenes de Lucius. Draco se burló y anunció, finalmente recibirá su merecido.
Tras un minuto, Kim regresó y le gritó a Lucius, yo lo traje. Lucius sonrió irónicamente mientras consideraba darle una paliza a algún idiota, pero al darse la vuelta, se quedó paralizado. La persona que vio lo impactó profundamente. ¿Qué es esto que oigo, Lucius? Te estás metiendo en una pelea de niños, dijo George West, mirando a Lucius con una expresión aparentemente aburrida. Lucius observó en silencio a una de las personas a las que temía. Si Lucius Malfoy consideraba a Jacob Prengrass su rival, George West estaba en otro nivel. George West representaba una amenaza latente para su autoridad política y financiera en Gran Bretaña. De joven, su padre, Abraxas Malfoy, le había dicho que, en términos económicos, la familia West superaba a todas las demás familias de Gran Bretaña, incluidos los Black en su apogeo. Le había comentado a Lucius que, a diferencia de otras familias británicas, los negocios de los West se extendían por varios continentes, si empleaban todos sus recursos, podrían controlar la economía mágica británica. Después de eso, Lucius Malfoy presenció de primera mano la maldad de George West en los negocios. George West había abandonado el país antes de que la guerra se intensificara. Cuando terminó, surgieron oportunidades para ganar dinero, y Lucius quiso aprovecharlas para recuperar la fortuna que había perdido durante la guerra. Pero, al terminar sus pruebas en el ministerio, George West regresó tranquilamente a Gran Bretaña y se benefició de la guerra antes de que Lucius pudiera siquiera empezar. Incluso Jacob Prengrass tuvo dificultades para competir por los recursos, aunque Prengrass fue el primero en empezar. Señor West, oí que estuvo en el baile. Pero, ¿por qué sigue a ese niño? Preguntó Lucius, rezando para que no fuera lo que estaba pensando. Por desgracia, era lo que temía. Este es mi nieto, Kim West. Le pediste que llamara a sus padres, así que vine. ¿De qué querías hablar?, dijo George. Lucius miró a Kim y notó el asombroso parecido entre él y George West. Ambos tenían el pelo negro y los ojos gris piedra. No sabía que era su abuelo, dijo Lucio, sin saber qué decir a continuación. Ahora que lo sabes, ¿de qué quieres hablar?, preguntó George. Lucio maldijo su suerte por haberlo puesto cara a cara con ese hombre. No es nada, solo quería resolver pacíficamente esta pelea de niños. Ya sabes cómo los niños pueden llevar las cosas demasiado lejos. Lo entiendo, así que doy por terminada la pelea, dijo George, volviéndose hacia Kim. Kim, compórtate y llévate bien con los demás, pero no parecía hablar en serio en absoluto. Vamos, Lucius, tomemos algo. Hablemos de negocios. He estado metido en algunas cosas que te encantaría saber, dijo George con una sonrisa que a Lucius no le sentaba nada bien. Kim observó cómo los dos adultos se alejaban, y Lucius no parecía muy entusiasmado. Se giró hacia Draco y le dijo, señor Malfoy, perdí mi oportunidad, pero le deseo una feliz Navidad. Malfoy parecía incómodo, de pie frente a Kim y Daphne, sin saber qué hacer. Había llamado a su padre para que cuidara de Kim, pero de alguna manera otro hombre se lo había llevado, y no podía negarse. Escuchar a Kim desearle una feliz Navidad fue toda la humillación que pudo soportar ese día, y se marchó furioso. Daphne se volvió hacia Kim y le preguntó, ¿no te gusta Malfoy? Kim negó con la cabeza y respondió, para nada. Se necesita mucho más que eso para que alguien me caiga mal. Quizás unos años más así, con regularidad, bastarían para que desarrollara antipatía hacia él. Ni siquiera lo considero una molestia en este momento. A Kim le importaba poco la actitud de Draco y pensaba que no valía la pena preocuparse por su comportamiento infantil y caprichoso. Se volvió hacia Daphne y le preguntó, ¿te gustaría bailar? Daphne se quedó quieta y parpadeó varias veces. ¿Por qué? Llevo tantos años aprendiendo a bailar que sería una pena no hacerlo, dijo Kim encogiéndose de hombros. La rubia miró fijamente a Kim por un instante antes de asentir. Kim sonrió y le tendió la mano a Daphne, quien la tomó y se dejó guiar por Kim hacia la pista de baile. En el suelo, Kim y Daphne enderezaron la espalda y se acercaron. Kim sujetó la mano derecha de Daphne con la izquierda, que también estaba levantada, y colocó su mano derecha sobre el omóplato de ella, mientras que ella puso su mano izquierda sobre su hombro. Daphne se movió ligeramente hacia la izquierda, quedando a la derecha de Kim, de manera que sus piernas quedaran entremezcladas y sus rodillas no chocaran. Cuando estuvieron listos, Kim tomó la iniciativa y ambos comenzaron a bailar, con Kim sonriendo amablemente mientras charlaba. ¿Algún plan para las vacaciones? Pasa un tiempo con mi hermana. Se puso triste cuando me fui a Hogwarts y se emocionó mucho cuando volví a casa por las vacaciones, dijo Daphne, con una mirada dulce en sus ojos normalmente penetrantes. Miró a Kim, esperando que él respondiera a su propia pregunta. Probablemente me quede en casa durante las vacaciones, sin hacer nada interesante. Sí, aprenderé a hacer ropa. Daphne ladeó la cabeza, ¿te refieres a coser? Kim asintió con entusiasmo, más o menos. Encontré una lista de libros sobre cómo hacer adornos y confeccionar todo tipo de prendas con diferentes telas, como algodón, lana e incluso cuero. Les eché un vistazo rápido y los libros también muestran cómo tejer varios adornos en hilo o tela. Recordó cómo la tienda de Madame Malkin le había preparado la ropa en tan poco tiempo. Incluso las prendas que llevaba hoy se habían confeccionado en apenas unas horas. Estoy muy emocionado de trabajar con el cuero de diferentes animales y bestias. ¡Qué maravilla!, concluyó Kim con un brillo en los ojos. Eres raro, fue todo lo que Daphne respondió. También le hizo un cumplido, bailas bien. Kim sonrió, es que me estás haciendo sentir que liderar es muy fácil. La elogió con indiferencia. Cambio de escena. Mira, cariño, Daphne está bailando, dijo Sophie Prengrass, llamando la atención de su marido. Jacob Prengrass giró la cabeza y vio a su hija mayor bailando en la pista. Con el chico West, dijo, mirándolo con más atención, y añadió, y está hablando con él. Sophie se llevó la mano a la mejilla y comentó, se ven lindos, tal vez debería pedirle a la persona con la cámara que les tome algunas fotos. Jacob tarareó, pues la idea no le gustaba nada. Entrecerró los ojos mientras observaba reír al chico West, y aunque su hija no se reía, se dio cuenta de que se lo estaba pasando bien. Jacob miró a George West, que conversaba con un Lucius Malfoy visiblemente incómodo.
Luego se giró para observar a la pareja que bailaba. Sophie Greengrass rodeó con su brazo el de su marido y le preguntó, ¿te gustaría bailar? Jacob miró a su esposa y sonrió. Por supuesto, mi señora. Me encantaría bailar contigo. Le tomó la mano y la condujo a la pista de baile. Fin del video.